Bueno, hoy continuamos con la explicación del formato 3 de salto como una explicación complementaria haciendo otros ejemplos, recordando que en el video anterior pues hicimos ejemplos de salto como el jump y el JNZ. Quisiéramos comentar el día de hoy dando un complemento que el salto puede ser a una dirección inferior de la memoria de programa o superior. Entonces sobre ese nos basamos el día de hoy en esta explicación. Bueno, aquí tenemos precisamente uno de los, este, de los códigos máquina que podríamos tomar como ejemplo, como se observa aquí. Eh, bueno, vamos a hacer la conversión. Si consideramos que este código máquina está en esta dirección apuntada por el program counter, el contador de programa, cuando se ejecuta esta instrucción. La pregunta es, ¿qué instrucción de salto es con el salto a etiqueta? Entonces procedemos primero, como habíamos colocado anteriormente en el formato 3, tenemos el 3C03, lo convertimos a binario en el formato. Entonces vamos a escribir el 3, luego la C, que sería 1, 1, 0, 0, luego el 0, 1, 2, 3, 4 ceros, y los últimos 4 bits, que es el 3, que también sería un 0, 0, 1, 1, que sería este valor, el 3C03. Vamos a escribirlo por acá, 3C03, es el que acabamos de colocar. Bueno, el formato para poder identificar primeramente dentro del código de operación, sabemos que los primeros 4 bits corresponden a un 3 y luego la C, nos dirigimos a la tablita que comúnmente usamos para identificar qué instrucción es, y nosotros observamos que el 3C es un salto incondicional. El 3C o superior al 3C corresponde a un salto incondicional. Repito, un 3C o puede ser superior al 3C, que sería un 3D, un 3F. Bueno, entonces ya sabemos que es un salto, nosotros ya podemos escribir aquí que es un salto. ¿A qué etiqueta es la que nos falta saber? ¿A qué dirección de memoria se va a brincar esta instrucción? Entonces, considerando que los 10 bits últimos corresponden al PC offset, recordamos un poquito aquí la formulita que nos lleva a que vamos a multiplicar 2 veces el PC offset más el PC más 2. El PC ya lo tenemos en este momento, que es un C032, donde se parte que esta instrucción está colocada en esta dirección de memoria, en el C032. Entonces el PC más 2 prácticamente tenemos. Lo que necesitamos es el PC offset para multiplicarlo por 2. Entonces me dice el PC offset que vamos a tomar es precisamente, si lo tenemos en el código, en este 3C03, basado en el formato 3, me dice que los últimos 10, perdón, los bits menos significativos de este código máquina representan al PC offset. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es copiar estos 10 bits y colocarlos precisamente del bit 9 al bit 0, de esta manera. Y, perdón, es aquí abajito. Es aquí donde vamos, perdón, a colocar del bit 9 al bit 0. Estos corresponden al PC offset. Sin embargo, nos faltan rellenar otros 6 bits. Ya tenemos estos 10 bits que copiamos, pero nos faltan estos 6 bits por copiar, que era una de las dudas que tenían sobre el video pasado. Bueno,
en resumen, de acuerdo a lo que se avisó anteriormente, cuando dice si el bit 9 es igual a 1, colocar unos del lado izquierdo en estos 6 bits. O sea, si el bit 9, que es lo que me marca en verde, que es el bit 9 de estos 10 bits, si es un 1, vamos a colocar puros unos aquí. De lo contrario, me dice que si el bit 9, perdón, es igual a 0, pues colocar ceros. En ese caso, el valor del bit 9 es un 0 que observamos aquí. Entonces procedemos a colocar estos 6 ceros. Entonces ya tenemos prácticamente el valor que podemos convertirlo a hexadecimal, que estos primeros 4 bits más significativos, vamos a colocarlo por acá, es un 0, y luego los siguientes 4 bits también es un 0, los siguientes 4 bits, que serían estos 4 bits, es un 0, y los últimos 4 bits, si ustedes observan aquí, es un 3. En este caso, nuestro PC offset, ¿verdad? Nuestro PC offset en hexadecimal, su valor es un 0003. Entonces ya tenemos prácticamente la fórmula completa, que dice el PC offset, que tenemos que es un valor de 3 por 2, pues esto me da un 6, más el PC más 2, que en este caso si nos da 2 por 3, 6 más 2 son 8, entonces vamos a sumarle 8 al PC. Entonces prácticamente en nuestra calculadora esta instrucción. Esta instrucción se salta a esa etiqueta y nosotros vamos a colocarlo aquí en otro color, en amarillo. Ese es el resultado de esta instrucción. Caso contrario, si tuviésemos nosotros una instrucción, así muy rápido, vamos a tomar un ejemplo de esa instrucción de salto, que sería un 3F. Vamos a suponer que no sabemos que es una instrucción de salto. Entonces aquí tenemos, vamos a borrar esto y vamos a colocar que esa instrucción es un 3F. Vamos a guiarnos de 30 C03A, C03A, perdón, aquí, que esta es la dirección C03A, y no sabemos qué instrucciones, pues el mismo procedimiento, vamos a ver, vamos a colocar el 3FS, lo vamos a colocar aquí para guiarnos, que sería el 3, este es nuestro número 3, luego es una F, que sería 1, 1, 1, 1, y luego la E, que sería 1, 1, 1, 0, y luego los últimos 4 bits, que es una C, sería 1, 1, 0, 0. Entonces copiamos estos 10 bits, que es del PC offset, y vamos a formar ahora los 16 bits del PC offset, porque necesitamos hacer, pero observamos que en el bit 9 es un 1, entonces vamos a colocar puros unos al lado izquierdo. Entonces ya tenemos aquí formando este número hexadecimal, sería una F. Me adelanto para leer los siguientes 4 bits, que también sería una F, y luego una E y una C. Entonces FF EC. Voy a colocar aquí FF EC. Entonces ya tenemos el PC offset, que es el que hay que multiplicarlo por 2, me dice la fórmula. Si nos observamos otra vez la formulita aquí, entonces tenemos 2 veces el PC offset, ¿no? Entonces aquí tenemos F, es el PC offset, que sería el PC offset es FF S por 2 más, ay,
más la dirección del PC, que sería este PC C03A C03A más, me dice 2 y nos da un C014. Entonces aquí sería entonces un C014 y ya habíamos visto que también teníamos un 3C en el que corresponde a un salto también. Entonces así quedaría la instrucción. Bueno, la anterior nos daba un salto al C03A y este a un C014. Esto fue tomado de un ejemplo y si nosotros observamos aquí el salto afín corresponde a este salto colocado en la C032 y me dice que es el 3, es el que nosotros calculamos anteriormente. Se salta a una dirección superior que nos dio como resultado, dice el jump al C03A. Efectivamente esa es la etiqueta, a ese se salta. Pero en esa etiqueta hay otro salto que es este. Entonces aquí es el que acabamos de calcular y este salto se va, dice, el resultado nos dio en la C014, dice que se salta hasta main. Entonces vamos a main y vemos y vemos que efectivamente la etiqueta main está en la 014. Entonces con esto comprobamos el uso de las funciones del el salto, la función salto, en este caso de manera un salto hacia una dirección superior o una dirección inferior.